Muchas personas religiosas creen en Dios, pero no siempre han explorado pruebas concretas de su existencia. A menudo, cuando se les pregunta por qué creen, sus respuestas tienden a ser más emocionales que basadas en argumentos sólidos. Sin embargo, Dios desea que nuestra fe en Él se fundamente en una evidencia clara y firme. Él mismo nos desafía a hacer esto cuando nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. En este video, queremos aceptar este desafío y analizar algunas pruebas científicas y físicas que apuntan a la existencia de Dios. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema y conocer tus sugerencias para futuros contenidos. Comencemos. Una de las preguntas fundamentales que siempre ha intrigado a la humanidad es, ¿cómo se formó el universo? ¿O quién lo creó? Estas cuestiones han generado diversas respuestas desde dos enfoques principales, la ciencia y la religión. Ambos ofrecen perspectivas distintas sobre el origen del universo. La ciencia, por su parte, ha desarrollado varias teorías sobre cómo comenzó todo, siendo la más aceptada la teoría del Big Bang. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.800 millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en un punto infinitamente pequeño que explotó, dando lugar a la expansión del cosmos. A medida que el universo se enfriaba y expandía, comenzaron a ocurrir reacciones que formaron las primeras estrellas, galaxias y todo lo que conocemos hoy. En contraste, la fe cristiana, y específicamente nosotros, como parte de las asambleas de Dios, sostenemos con firmeza que Dios es el creador del universo. Creemos que el origen de todo lo que existe está en su poder y voluntad. Acompáñanos mientras exploramos más sobre estas perspectivas y reflexionamos sobre lo que significan para nuestra fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 3, dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Queridos míos, hay dos explicaciones para el origen de este universo. Una es la especulación y la otra es la revelación por medio de la fe. Nosotros aceptamos la revelación por medio de la palabra de Dios. Dios mismo ha dado un registro escrito que resume sus actos creativos. Lamentablemente, muchas personas tienden a ignorar lo que Dios ha dicho. En su lugar, se basan en filosofías seculares para explicar lo que sucedió en el pasado. Hoy en día hay muchos que ignoran todos los hechos registrados en la Biblia, lo cual contradice la historia y los testimonios de testigos presenciales registrados. ¿Se imagina a las personas aplicando este tipo de pensamiento en otros campos de estudio? ¿Qué pasaría si los historiadores rechazaran la historia registrada y afirmaran que la Primera Guerra Mundial nunca sucedió porque su filosofía no permite la posibilidad de una guerra mundial? ¿Usted cree que esto sería algo razonable? Hoy en día es común que las personas rechacen la posibilidad de una creación sobrenatural y bíblica simplemente porque reciben con los brazos abiertos la filosofía del naturalismo. La creencia de que la naturaleza es todo lo que hay. La teoría del Big Bang se basa en la filosofía del naturalismo, ya que la filosofía del naturalismo no permite nada más que a la naturaleza. Un naturalista insistiría en que el universo fue creado por los tipos de procesos que actualmente operan dentro de él. El Big Bang se basa en esta suposición crítica. Es decir, el modelo del Big Bang intenta describir la formación de todo el universo por medio de procesos que actualmente operan dentro del universo. Se dice que las estrellas, los planetas y las galaxias fueron todos formados de manera naturalista por las leyes de la naturaleza actualmente en funcionamiento. Irónicamente, lo único que el Big Bang no explica es el origen del universo. Solo es una historia acerca de lo que supuestamente sucedió después.
No todos los científicos están de acuerdo con la teoría del Big Bang, ya que tiene muchas contradicciones. La teoría del Big Bang es una teoría del pensamiento retorcido del hombre que busca negar la existencia del Dios. Es particularmente preocupante que muchos cristianos profesantes han sido engañados por el Big Bang, quizás sin darse cuenta de sus bases ateas. Ellos han escogido reinterpretar la clara enseñanza de la Escritura en un intento de que éste encaje con las creencias seculares acerca de los orígenes. Una vez le preguntaron a un famoso evolucionista de dónde vino el Big Bang. Y él respondió: si alguien alguna vez le pregunta de dónde viene la energía de las masas, solo pregúntele de dónde viene Dios. En esta respuesta, el evolucionista dijo algo mucho más significativo de lo que pensó, ya que algo tiene que ser eterno. ¿La energía de las masas es eterna o Dios es eterno? Ahora bien, la ciencia nos ha enseñado mucho sobre la energía de las masas. Una de ellas es que se desgasta. La eternidad de la energía de las masas no tiene ningún sentido, pero la eternidad de Dios sí la tiene, tal como dice en Salmo 102, versículo 25 hasta el 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Queridos oyentes, este salmo es un canto a las glorias de Dios como Creador, quien quedará eternamente inmutable, aun después de haberse mudado. Sus obras, el Dios a quien servimos, es eterno. A través de toda la creación, el poder de Dios es demostrado. Desde el crecimiento de nuevas plantas en la primavera y la nueva vida que se forma en el vientre. Él mantiene las beneficiosas estaciones. En su mano está la vida de cada criatura. Él dirige el curso de las estrellas, y cada estrella las llama por su nombre, tal como alude Salmo 147. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¡Qué contraste! El que cuida de nuestros corazones abatidos es el mismo Dios, que no solo conoce el número de las estrellas, por cierto, un número tan vasto que no puede ser expresado por cifras humanas, sino que tiene un nombre para cada una. Donde quiera que miremos, el poder de Dios está presente y nos da testimonio de su grandeza. Por eso el salmista David: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es un salmo maravilloso, admirable. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y también nos cuentan algo del plan y el propósito de Dios. Desde el mismo principio, la creación ha sido el testigo primitivo de Dios al hombre. Ahora bien, no hay duda que el universo que Dios creó es inmenso. Las Sagradas Escrituras nos hablan de 3 cielos. El primer cielo también es conocido como cielo atmosférico, la dimensión del primer cielo, donde se encuentran las aves de los cielos. El segundo cielo, que sería la dimensión de las estrellas o el cielo estelar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12, describe al segundo cielo como regiones celestes de donde opera Satanás y sus demonios. Y el tercer cielo, que es la morada de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, narra que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables. Ahora bien, sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna,
por ejemplo, es muy grande. Pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, por ejemplo, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parecía. Y cuando uno comienza a medir la distancia hacia las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda, por ejemplo, entonces podemos decir que el hombre todavía no ha llegado muy lejos en sus viajes por el espacio. Hoy en día, la mayoría de los astrónomos, en sus intentos por explorar el universo, reconocen que el universo parece ampliarse. Y esto coincide con la Biblia. Leamos Isaías capítulo 40, versículo 22. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Queridos míos, la tierra está situada en un universo aún mayor. Y el trono de Dios se encuentra mucho más allá del alcance de penetración de los telescopios más potentes que investigan la bóveda ilimitada del espacio. Dios ha hecho enorme al universo. Todos los hombres deben maravillarse de este universo y su inmensidad. Los científicos dicen que el universo visible contiene más de 10.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene un diámetro de millones de billones de kilómetros de ancho y cada uno contiene cientos de millones de estrellas. Aunque incomprensible, se estima que el universo contiene unos millones de billones de estrellas. Mucho antes de que existiera el telescopio, las Sagradas Escrituras declararon que el hombre sería incapaz de determinar el número exacto porque hay demasiadas. Pero Dios sabe el número exacto y cada una de las estrellas las llama por su nombre, tal como alude el Salmo 147. En el Salmo 8, versículo 3-4, el salmista David cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Al mismo tiempo que la astronomía nos ha mostrado la grandeza de las obras de Dios, también ha quedado patente lo insignificante que es el hombre frente a la inmensidad de la creación. Si el planeta Tierra es una mota de polvo en el universo, entonces, ¿qué es el hombre? En comparación, es menor que una diminuta gota de agua en medio del océano. Además, mientras que la Tierra, el Sol y las estrellas permanecen por miles de años, la vida del hombre es como la niebla de la mañana que rápido se desvanece. Desde cierto punto de vista, el hombre es insignificante en el espacio y en el tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana ya no estaremos. Por otro lado, si preguntamos a los científicos qué es el hombre, nos dirán que, estrictamente hablando, el ser humano es un compuesto de elementos químicos como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros. Desde esta perspectiva, no se puede decir que el hombre tenga mucha importancia. Al fin y al cabo, se podrían comprar todos estos elementos químicos de los que el hombre está formado por muy poco dinero. ¿Qué es el hombre, además? Hasta donde nuestros científicos han logrado investigar, parece que somos los únicos seres inteligentes en este universo. Por más señales que han enviado al espacio, no hay ninguna respuesta. Y si el hombre es el único ser que es consciente de su propia existencia en este inmenso universo, ¿no podemos dejar de preguntarnos por qué nosotros? Y aún más, actualmente hay más de 7.000 millones de personas en este planeta Tierra. ¿Qué soy yo en medio de tantas personas? ¿Soy importante para alguien? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi futuro, mi destino? Pero aunque el hombre es insignificante en relación con el espacio y el tiempo, sin embargo, sigue siendo objeto de la atención especial de Dios. El salmista le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La importancia del hombre se debe a lo que explica él le has hecho. El hombre es la creación especial de Dios.
Por eso, a pesar de ser un ser débil y pasajero, sin embargo, Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y esto es lo que le hace especial y superior al resto de la creación. Por esta razón rechazamos enérgicamente esa teoría que dice que el hombre evolucionó del mono. Ahora bien, hace miles de años, Dios reveló a Job un secreto sorprendente que Job, para su tiempo, no entendió. Leamos Job capítulo 38, versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Ningún hombre que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Veamos lo que la ciencia dice sobre los copos de nieve. Tal vez nos parezca un tema simple pero a medida que vayamos viendo la preciosidad de los copos de nieve, quedaremos boquiabiertos. Los copos de nieve están formados por cristales de hielo entre 2 y 200 de muy distintas formas. Estas formas morfológicas dependen de muchas variables como la presión, temperatura, el polvo en suspensión, humedad o la velocidad del viento, entre otros. Cada una de ellas es diferente, pero todas ellas presentan la misma simetría hexagonal. Cierto autor bajo el microscopio, me doy cuenta de que los copos de nieve son milagros de la belleza. Y es una vergüenza que esta belleza no sea vista y apreciada por los demás. Cada cristal es una obra maestra de diseño y no hay diseño que se haya repetido. Cuando un copo de nieve se derrite, el diseño se pierde para siempre. Tanta belleza extinta sin dejar rastro detrás. Queridos oyentes, al año en la Tierra caen millones y millones de cristales de hielo durante las nevadas. Y ningún copo de nieve es igual a otro. Esto nos muestra el poder creativo de nuestro Dios. Amados míos, al igual que cada cristal de nieve es claramente modelado. Cada ser humano es también único y tiene un espacio especial para nuestro Señor. Al igual que la mano creativa de Dios forma cristales de hielo con cariño y cuidado, también tiene la intención de formar a cada persona para reflejar su gloria. Comparado con el resto de la creación, los cristales de nieve son simples. Sin embargo, la atención del gran arquitecto está hasta en los innumerables cristales de nieve que la forma cada día, lo cual es una señal inequívoca de su cuidado y poder. Ahora bien, si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, ¿qué diremos del ingenio del diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN? El ADN es la abreviatura para el ácido desoxirribonucleico. El ADN está compuesto por 4 químicos adenina, guanina, citosina y timina, que están representados por las letras A, G, C y T. La disposición de estas 4 bases, o nucleótidos, sirve como receta para que las células se copien y luego se usan para la formación de proteínas a partir de aminoácidos. Estas proteínas se usan luego en las funciones celulares, todo, desde el crecimiento del pelo hasta la transformación de la comida en energía. El EDIAN contiene el cianotipo de toda la vida, y es el mecanismo más de uso del almacenaje de información conocido del universo. El Dr. Heath da el siguiente ejemplo para demostrar la eficiencia del almacenaje del ADN. Una partícula de ADN del tamaño de la cabeza de un alfiler contiene la información de 25 billones de libros de 189 páginas cada uno. Una pila de estos libros cubriría 920 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Bill Gates en cierta ocasión también el ADN humano es como un programa de computador, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software que hayamos creado jamás. De hecho, la increíble capacidad de almacenamiento del ADN ha hecho que algunos científicos intenten emplearlo como almacenador de información. Stremetech reportó que un bioingeniero,
un genetista del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard almacenaron exitosamente 5,5 petabytes de información, cerca de 700 terabytes en un solo gramo de ADN. El Dr. Heath, ex profesor de sistemas de información. El error básico de todos los puntos de vista evolutivos es el origen de la información en los seres vivos. Nunca se ha demostrado que un sistema de codificación e información semántica puedan originarse por sí mismos a través de la materia. Los teoremas de información predicen que nunca será posible el origen puramente material de la vida. De este modo, está descartado. Es literalmente imposible que el ADN, con toda su majestuosa complejidad, exactitud y necesidad de vida, pueda haber evolucionado. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Y ese diseñador y creador es Dios. Varios científicos importantes que antes eran defensores de la evolución han revertido sus puntos de vista basados en los descubrimientos de la información encontrada en el ADN. Dean Kenyon, un profesor de biología que repudió su anterior libro sobre evolución darwiniana, declaró: este nuevo campo de la genética molecular es donde vemos la evidencia más convincente del diseño de la Tierra. Francis Crick, uno de los biólogos que descubrió la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, opina que es demasiado compleja para haberse formado mediante sucesos aleatorios. Su hipótesis es que seres extraterrestres inteligentes debieron de enviar ADN a la Tierra para sembrar aquí la vida. En años más recientes, la postura del destacado filósofo Anthony Flew, tenaz defensor del ateísmo durante medio siglo, dio un giro radical. A sus 81 años, empezó a creer que una inteligencia tuvo que haber intervenido en la creación de la vida. ¿Qué propició el cambio? Un estudio del ADN, el código de programación y el diseño de un sistema tan increíble como el ADN indican a un diseñador sumamente inteligente. Y ese diseñador y creador es Dios. Mucha gente alrededor del mundo no cree que Dios exista y se llaman a sí mismo ateos. Otros creen que Dios existe, pero no han comprobado su existencia. Y hay otros, como los agnósticos, que no están seguros de si existe o no. Bueno, Dios tiene algo que decirles a aquellos que creen que Él no existe. Para eso, leamos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta escritura se aplica para todos los seres humanos que han vivido desde el principio. La gente ha podido ver las cosas que fueron hechas por Dios y la increíble complejidad y orden de la creación. Pero por miles de años, la humanidad no estuvo consciente de una increíble parte de la creación que yace escondida entre las células de toda criatura viviente, el ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick se convirtieron en los primeros científicos en formular una descripción exacta de la compleja estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Desde que el ADN se descubrió, ha sido un área fascinante para la investigación. En 1990, los científicos empezaron a trabajar en la secuencia del genoma humano. Y en el año 2000, se completó el boceto del trabajo. El 6 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton felicitó a las personas que habían completado la secuenciación del genoma humano y reconoció el ADN como creación de Dios. Hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Estamos sintiendo aún más admiración por la complejidad, la belleza y la maravilla del regalo más divino y sagrado de Dios. El director del proyecto Genoma Humano, el Dr. Francis Collins, hizo su intervención después del presidente. Y es una lección de humildad para mí e inspirador darnos cuenta que le hemos dado el primer vistazo a nuestro propio manual de instrucciones,
antes conocido solo por Dios. Ahora bien, la Biblia indica que la formación de las partes del cuerpo, así como la secuencia en que aparecen, entraña la existencia de un libro simbólico cuyo autor es Dios. Notemos la siguiente descripción inspirada que hizo el rey David en el Salmo 139, versículo 16: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David no solo ensalza la autoría personal del creador de su cuerpo, sino también su pasmosa artesanía. Dios construye un embrión que a las 10 semanas se convierte en feto. En la más absoluta oscuridad del útero, lejos de los focos, aislado del mundo exterior, Dios supervisa el crecimiento de la criatura. Las células se especializan, los miembros se forman, los sistemas empiezan a funcionar. Fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Metáfora del vientre como lugar oscuro e inaccesible. Cuando el salmista declara que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas, nos invita a reflexionar sobre el profundo diseño y planificación de Dios en su obra. La creación de un ser humano no es un acto improvisado, sino el resultado de un propósito largamente concebido. Este libro de Dios, una metáfora de su plan eterno, contiene tanto el código genético único de cada persona como el curso de los días de su vida, cuántos vivirá y lo que sucederá en cada uno de ellos. El apóstol Pablo, en Efesios 1:11, nos recuerda que el Señor actúa según el designio de su voluntad, lo que significa que cada vida tiene un propósito y una misión específica que cumplir. Amigos, la existencia de Dios es una realidad innegable, y la Biblia nos revela el asombroso poder de nuestro Creador. Este video apenas roza la superficie de las maravillas de Dios. ¿Cómo no maravillarnos con el mar, los animales, las plantas o las estrellas? Todo fue creado y es sostenido por su mano poderosa, y por ello, solo Él merece toda gloria, honra y adoración. Antes de finalizar, quiero dejarles un pensamiento adicional. Los versículos 1 y 2 del primer capítulo de Génesis están separados por un intervalo de tiempo desconocido. Esto podría arrojar luz sobre la controversia entre los cristianos que afirman que la Tierra tiene 6.000 años y los científicos que estiman su antigüedad en millones de años. Es en este lapso que algunos ubican la caída de Lucifer. Y así llegamos al cierre de este video. Espero que esta información sea una bendición para tu vida. ¿Qué tal si compartes este mensaje para que más personas puedan comprender que Dios es real? Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.